La noche antes de morir, José Rizal escribió unas breves disposiciones testamentarias, una carta para su hermano, dándole consejos y pidiendo perdón a su familia, y uno de los poemas escritos en español más famosos, traducido a varios idiomas, aprendido de memoria en las escuelas. Continúa siendo uno de los símbolos más importantes de Filipinas, conocido por el título Mi último adiós. Adiós, patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén. A darte voy alegre la triste mustia vida, y fuera más brillante, más fresca, más florida. También por ti la diera por tu bien. El biógrafo de Rizal, Wenceslao Retana, relata lo siguiente. El 29 de diciembre, muy de mañana, el juez Domínguez acudió a la Fuerza de Santiago a comunicar oficialmente a Rizal la sentencia recaída en el proceso. El secretario leyó íntegramente el documento condenatorio, el dictamen del auditor y la aprobación del general Polavieja. Rizal dióse por enterado y, protestando de lo que se había leído, firmó, previo requerimiento, al pie de la diligencia judicial. Al fin se cumplía su pronóstico, cumplíase, al fin, lo que en él había sido vaga aspiración, morir por la patria. En campos de batalla, luchando con delirio, otros te dan sus vidas, sin dudas, sin pesar. El sitio nada importa, ciprés, laurel o lirio, cadalso o campo abierto, combate o cruel martirio. Lo mismo es si lo piden la patria y el hogar. Después de ser condenado por un delito de rebelión, José Rizal fue sentenciado a muerte en 1896. Falleció con 36 años. Sabía que su vida corría peligro, sus compañeros también, y varias veces le habían advertido del riesgo. ¿Por qué? ¿No resulta extraño, puesto que vivían bajo un régimen político represivo que no les concedía los mismos derechos y libertades que a las personas que habían nacido en la península ibérica? Así continúa el poema. Yo muero cuando veo que el cielo se colora y al fin anuncia el día tras lóbrego capuz. Si grana necesitas para teñir tu aurora, vierte la sangre mía, derrámala en buen hora, y dórela un reflejo de su naciente luz. Mis sueños, cuando apenas muchacho adolescente, mis sueños cuando joven, ya lleno de vigor, fueron el verte un día, joya del mar de oriente, secos los negros ojos, alta la tersa frente, sin ceño, sin arrugas, sin manchas de rubor. Tras su fusilamiento, el cuerpo de Rizal fue ocultado por las autoridades españolas, que pretendían evitar que su figura, ya por entonces heroica, fuera venerada y mitificada. Su hermana Narcisa recorrió todos los cementerios de la ciudad hasta que consiguió localizar un túmulo fresco, sin ninguna marca,
y sin ataúd, fue inhumado directamente en la tierra, al cobijo del lado convexo de uno de los muros circulares del cementerio de Paco. Este camposanto, una pieza arquitectónica extraordinaria, había sido construido por el Ayuntamiento de Manila durante la terrible epidemia de cólera de 1820. Tras la pérdida del control de las islas por parte del gobierno español, la familia de José Rizal pudo exhumar los restos para ofrecerle digna sepultura. Sin embargo, hubieron de esperar muchos años. Los restos de Rizal permanecieron en una urna de cristal en la casa familiar, custodiados por su madre, hasta que un 30 de diciembre de 1912 fueron solemnemente enterrados en la base del monumento construido para rememorarle y perpetuar su presencia en la vida filipina. Los actos de conmemoración del centenario de su enterramiento son epítome de su trascendencia histórica. El 30 de diciembre de 2012 se representó en el Parque de Luneta con todos los detalles que permitían una fiel reconstrucción. Un trozo de hueso, un mismo trayecto, la misma música y los caballeros de Rizal, con el mismo uniforme, acompañando el cortejo. Ese mismo domingo de 2012 hubo ceremonias por todo el país, en las plazas principales, junto a su estatua, de la que hay al menos una en cada pueblo. Se pidió a todo el mundo que participara, que sintiera y reviviera aquel momento histórico en el que se llevaron los restos de Rizal al lugar donde hoy descansan. Este espectáculo conmemoraba al héroe nacional filipino y fortalecía el recuerdo de los sucesos de finales del siglo XIX. La historia de José Rizal y especialmente su fusilamiento. Rizal escribió su último poema para su patria. Cuando en noche oscura se envuelva el cementerio y solo muertos queden velando allí, no turbes su reposo, no turbes el misterio, tal vez acordes, oigas de cítara o salterio. Soy yo, querida patria, yo que te canto a ti. Y cuando ya mi tumba de todos olvidada no tenga cruz ni piedra que marque en su lugar, deja que la are el hombre, la esparza con la azada, y mis cenizas, antes que vuelvan a la nada, el polvo de tu alfombra que vayan a formar. Entonces nada importa me pongas en olvido, tu atmósfera, tu espacio, tus valles cruzaré, vibrante y limpia nota seré para tu oído. Aroma, luz, colores, rumor, canto, gemido, constante repitiendo la esencia de mi fe. Mi patria idolatrada, dolor de mis dolores, querida Filipinas, oye el postrer adiós. Ahí te dejo todo, mis padres, mis amores. Voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores, donde la fe no mata, donde el que reina es Dios. La excepcional importancia de José Rizal nos exige de una continua revisión de su figura y de su obra. A pesar de ser uno de los personajes más relevantes del sudeste asiático, de ser el escritor más conocido de la literatura filipina y de la repercusión histórica de sus escritos,
especialmente sus novelas, estos no reciben la atención adecuada ni desde los estudios del hispanismo ni desde la crítica literaria. Extraña situación, puesto que el oficio de la escritura llevó a Rizal a la cárcel y a su ajusticiamiento. Pero, ¿por qué fueron sus novelas el motivo de que corriera peligro su vida? Para comprender la literatura escrita en español en torno a Filipinas en el siglo XIX, necesitamos de las siguientes piezas. En primer lugar, comenzar por el final del siglo XIX, puesto que cierra un ciclo histórico. En 1898 se proclamó la independencia de Filipinas del gobierno colonial español y poco después, en 1899, la primera República Filipina, que pronto entraría en guerra con Estados Unidos. Después, debemos tomar nota de que en los años previos y durante la Revolución de Independencia, que había estallado en 1896, hubo una gran producción de obras directamente relacionadas con los cambios sociales y políticos que estaban sucediendo. En el último tercio del XIX, estos textos fueron crisol de ideas, culturas y literaturas, y tomaron diversas formas, desde las proclamas a las obras más teóricas o específicas sobre política o la revolución, o los ensayos más reflexivos, desde los diarios personales, donde se transmitían las experiencias vividas, a los poemas que expresaban anhelos y pesares, como hemos visto en el poema de Rizal, o los artículos periodísticos, junto con novelas y relatos costumbristas. Toda esta producción textual se insertaba en un contexto que había contribuido tanto a su existencia como a su desarrollo y difusión. Hacia la mitad del siglo XIX se había producido un despliegue de publicaciones gracias a las imprentas privadas. Panfletos, libros y periódicos recorrían el país. La aparición de figuras como la del padre Pedro Peláez, quien difundió a través de sus discursos una nueva retórica enfocada a la autoconciencia, el reconocimiento y la modernización del país. Ya desde la década de 1860, habían comenzado a viajar a España y a otros países de Europa personas, en su mayor parte de las élites filipinas, con propósitos varios. Desde motivos políticos, como buscar la representación de la colonia ante el gobierno de la metrópoli, a razones personales, como instalarse en un lugar donde vivir con más libertad, o estudiar en las aulas de las universidades europeas. Por lo tanto, muchas de las obras que debemos tener en cuenta para conocer esta literatura del siglo XIX se publicaron en Europa. Aquí algunos ejemplos importantes. La novela Ninay, de Pedro Paterno, que apareció en Madrid en 1885. Las novelas de Rizal. La primera, titulada Noli me tangere, se publicó en Berlín, en Alemania, en 1887. Y la segunda, El filibusterismo, en Gante, Bélgica, en 1891. El Quincenario Democrático, La Solidaridad, periódico que defendió los intereses de Filipinas, comenzó en Barcelona en 1889. Ese mismo año se trasladó a Madrid, hasta su desaparición, en 1895. Las obras de Rizal nacieron de un contexto configurado por amistades, apoyos de personas relevantes en la cultura y la política, debates intelectuales y literarios sobre cómo escribir para llegar a conseguir los propósitos de mejora para su país. Rizal, con sus novelas, había transmitido la idea de que los textos sugieren vías de transformación, es decir, que la literatura puede ser escrita para incitar pensamientos, cambiar a las personas y fomentar el progreso de un pueblo. Precisamente por este potencial de la literatura,
fue condenado a muerte.